vamos a seguir ahora con los líquidos. Ejercicio resuelto. Dice, para entender cómo se comportan los líquidos, vamos a seguir con nuestro ejemplo de los niños. Dice, supongamos ahora unos parabolitos yendo de visita. Van tomados de la mano, ¿vale? De 2 en 2 o de 3 en 3, como tenemos aquí en la figura. Sin tener que avanzar más rápido, corren, pero siguen tomados de la mano, sino de su compañero anterior de otro. Es decir, hay una interacción entre ellos, no están libres completamente, están unidos unos a otros, tienen una cierta libertad, pero no pueden salir corriendo individualmente como veamos antes en el patio. Es decir, hay una cierta interacción entre ellos, una cierta fuerza de atracción entre ellos. Sus movimientos no son tan erráticos como cuando corren solo en el recreo, sino que hay una cierta conexión, hay un cierto orden entre ellos. Si entran en una habitación cuadrada, no usan todo el espacio disponible, sino que adoptarán una posición circular, adoptarán una determinada forma. ¿Por qué? Porque 3 o 4 niños no pueden pasar por encima de otros 3 o 4 niños. Entonces no ocupan todo el volumen, sino solo aquel que les está permitido. Y si tienen que sortear algún obstáculo, pues se sueltan, pero vuelven enseguida a tomarse de la mano. Vale. Dice, también nos ponen aquí un ejemplo parecido con un enjambre de abejas. Cada abeja se mueve libremente en el enjambre, pero no se separa de sus compañeras. Siempre están interactuando, siempre hay una fuerza de cohesión entre ellas. Siempre están unidas de alguna manera, ¿vale? Bien, pues así, como en estos ejemplos, como los niños de excursión, como las abejas, es como se comportan las moléculas de los líquidos. Ahora, a diferencia de los gases, sí existen fuerzas entre las moléculas. Ahora sí hay fuerzas y estas son apreciables. Cada molécula interacciona con sus vecinas, lo bastante fuerte como para no poder separarse de ellas. No se puede separar de ellas, pero no tanto, la fuerza no es tan grande como para impedir que puedan moverse. O sea, que hay fuerza de atracción, sí. Más que los gases, sí. Pero no es tan grande que impida que se puedan mover, como pasaría en el ejemplo de los sólidos. Ahora ya no hay grandes espacios entre las moléculas. Están casi juntas. Están casi juntas. Pero no fijas. No fijas. Es este comportamiento de moléculas se traduce en las propiedades que vamos a ver de los líquidos. Pues propiedades de los líquidos. Primera propiedad. Los líquidos no tienen ni forma propia. No tienen forma propia, pero sí tienen volumen propio. Vamos a ver. Un litro de agua. Vamos a intentar explicar esto. Un litro de agua sigue teniendo un litro de agua, siendo un litro de agua, lo meta yo en un globo, o lo meta yo en una botella de plástico, o lo meta en un tetrabrí, o lo meta donde lo meta, sigue siendo un líquido. Ahora, la forma que ocupa ese volumen de un litro, pues no es lo mismo si lo meto en un globo, que si lo meto en una botella de plástico, que si lo meto en un tetrabrí. Es decir, que no tienen forma propia, pero sí tienen volumen propio. Otra, los líquidos no pueden ni comprimirse ni expandirse. Evidentemente, usted no puede comprimir el líquido porque la molécula entre ellos ya está muy unida, ni puede expandirlo porque hay una fuerza de atracción entre ellos que impide que se separen. Y por otra, los líquidos son fluidos, es decir, pueden derramarse. ¿De acuerdo? Bueno, la primera de estas propiedades la tienen más que comprobada. Aquí lo que hemos explicado. Lo del volumen de un litro de agua en un tetrabrí, en una botella de plástico o en cualquier otro recipiente. Bien, la segunda propiedad, pues también, no se pueden comprimirse ni expandirse. Una botella de un litro usted no puede empezar a apretar y comprimirla o empezar a tirar y expandirla. O sí puede derramarse, pero no expandirse. Un litro va a ser siempre un litro de líquido. Y sin embargo, hay otra tercera que es que pueden derramarse, que vamos a ver ahora. La tercera propiedad también la conoces de sobra, aunque quizás no te hayas fijado en ella. Fíjense, no hay que resaltar que no todos se derraman de la misma manera. Y aquí les voy a poner un ejemplo porque a veces se confunde una cosa, lo que es densidad con lo que es viscosidad, ¿vale? Viscosidad. Les voy a poner un ejemplo.
No hay que confundir densidad con viscosidad, ¿vale? Mire, les voy a poner un ejemplo. Imagínense agua y aceite. ¿Cuál de los dos tiene mayor densidad? Todo el mundo sabe que el agua tiene mayor densidad porque se va a ¿dónde? Abajo. ¿Cuál tiene más viscosidad? ¿Eh? Pues es más viscoso que el aceite. ¿Eh? Es más viscoso el aceite. ¿Cuál se derrama mejor? Si usted coge una botella de agua y aceite, el agua se derrama mucho más rápidamente y mejor que el aceite. Fíjense, se los voy a poner con otro ejemplo para que ustedes se den cuenta. Van ustedes a un restaurante y le ponen allí una ensalada, van a tomarse su ensalada y ahora le ponen allí sus botellitas con aceite, vinagre, sal y pimienta. La sal y pimienta se distinguen con toda facilidad y en la mayoría de los casos el aceite y el vinagre también, pero hay veces que el color es muy parecido y no sabemos cuál es el vinagre y cuál es el aceite. Sin embargo, cuando yo empiezo a verter uno sobre la ensalada o el otro, yo me doy cuenta que no caen de la misma manera. ¿eh? El que cae de una forma más continua, más fluida, bueno, más fluida no, de una forma más continua y más lentamente, es que el aceite. El vinagre, pues cae rápidamente. Entonces podemos concluir que el aceite es más viscoso que quién, que el vinagre. Ya les explica de forma intuitiva qué es la viscosidad. Y vamos a pasar a ponerle otro ejemplo. Dice el alcohol, por ejemplo. Bueno, entonces volvemos a insistir que la propiedad de la que estamos hablando es que pueden derramarse. Son fluidos, pueden derramarse. Y nos dicen, y nos van a poner como ejemplo, que algunos líquidos. Pero me han dicho que primero reflexionemos sobre el hecho de que no todos se derraman de la misma manera. No todos se derraman de la misma manera. El agua no se derrama igual que el aceite y el aceite no se derrama al igual que el vinagre. Pero esto no tiene nada que ver con la densidad. No hay que confundir densidad con viscosidad. Y le he puesto algunos ejemplos. El agua es más denso que quién? Que el aceite, pero el aceite es más viscoso que el agua. Vamos a ver. El alcohol. El alcohol, por ejemplo, tiene mucha facilidad para derramarse, igual que el mercurio. Pero vamos a ver, ¿qué me dices del aceite o de la miel? Pues lo que les digo es que no todos tienen la misma viscosidad. Aquí tienen ustedes la miel. Fíjense la miel, lo lentamente que se derrama. Es un líquido como muy, muy viscoso. Vamos a poner ejemplos de líquidos viscosos. Pues la miel. Otro típico, la leche condensada. La leche condensada. Otro típico, la lava de los volcanes. Es más, de hecho, los volcanes se pueden clasificar en cuatro grandes grupos y uno de los criterios de clasificación es cómo sea su lava, más o menos viscosa. Hawaiano, stromboliano, peleano, en fin, vulcaniano. Dependiendo de cómo sea la lava de viscosa y de las explosiones que sucedan, pues podemos clasificar los volcanes en cuatro grandes grupos. Hemos dicho líquidos viscosos como son la miel, la leche condensada, ¿eh? Eh, en fin, la lava, ¿de acuerdo? Y hay mucho más, seguro que a ustedes se le ocurren alguno que otro más. Y aquí tenemos un ejemplo de el mercurio que es muy poco viscoso, muy poco viscoso. Ya les dije que buscaran mercurio en la Wikipedia o en internet y sobre todo en la tabla periódica y vean que el símbolo del mercurio es Hg. Hg porque en latín, que viene del griego a su vez, es hydrargyrum. Hidra significa agua y argerum es plata. Entonces la traducción sería agua de plata. Efectivamente, nosotros vemos que es un líquido que parece agua, por eso se le llama hidra, por eso ese el término hidra, y argerum, o argentum, del latín plata, ¿vale? Bien, bueno, curiosidad. En cuanto a la segunda propiedad, te ponemos que intentes realizar experimentos de las jeringuillas que has aprendido en el apartado de los gases. A la segunda,
a la de que no pueden ni comprimirse ni expandirse. No, evidentemente una jeringuilla de agua, pues no podemos comprimirla. Eh, y eh, nos ponen el ejemplo de la jeringuilla y poniendo agua, claro, en vez de aire. Y verás lo que sucede. Pues evidentemente eso lo pueden hacer ustedes en casa y ya verás cómo no se puede ni comprimir ni expandir. Otra cosa es que yo quite el dedo y entonces el agua sale de allí, ¿eh? En un chorro, pero con el dedo puesto no se puede comprimir. Dice, ojo, es muy fácil confundirse. Aunque muchas personas los confunden, no lo mismo viscoso que denso. El aceite, por ejemplo, es más viscoso que quién, que el agua, como ya hemos explicado. Se derrama con más dificultad. ¿Eh? Es menos fluido. Sin embargo, es menos denso que el agua y por eso flota en ella. ¿Vale? Y aquí tenemos un caso extremo, el mercurio. Es un líquido muy fluido, ¿eh? Se derrama con muchísima facilidad, muy poco viscoso, por tanto, pero que es extremadamente denso, tanto que puede apreciar la foto. Sobre él flota una bola de billar. ¿Eh? Una bola de billar, pues flota. Pues evidentemente, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí de momento. Y resaltando las propiedades que le hemos comentado y resaltando también la diferencia entre viscosidad y densidad.